Muy bien, pues hoy quiero hablar de un tema que es importante para la iglesia, que nos abastece. Dice Efesios 4 que los santos tenemos que ir en un perfeccionamiento y muchas veces creemos que el perfeccionamiento significa infalibilidad. Aunque lo implica, la realidad de esa palabra significa equiparnos a los santos. En el proceso de santificación que todos tenemos, le llamamos santificación progresiva, es decir, va siendo, dice Proverbios 4:18, como la luz de la aurora, que va en aumento, va progresando, va haciendo el Señor una obra en nosotros por su gracia, en el que cada día vamos siendo más santos. Y hay un tema importante para todo lo que nosotros estamos viviendo, que tenemos que equiparnos de la palabra de Dios. Cómo dar respuestas a todo lo que el día de hoy se está planteando en estas situaciones ideológicas y que se le ha dado el término de género, en donde se está queriendo hacer una división para poder justificar cuestiones pecaminosas, es decir, aquello que va contrario a lo que Dios diseñó en origen. Y por eso tenemos que responder de acuerdo a la Biblia, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? En algún nivel, como lo vamos a ver a la luz de la Escritura, las diferencias de género son fundamentales para la humanidad, para nuestra humanidad. Porque la procreación de la raza humana depende de la distinción, de esas diferencias entre nosotros. Ahí en Nat Geo hay un programa que te lo recomiendo acerca del estudio anatómico del hombre. Y por ahí hay una anatomista muy famosa en todo el mundo que ha estudiado cuerpos humanos, miles de cuerpos humanos, los ha estudiado desde la antigüedad y hasta el día de hoy. Ha hecho un estudio muy profundo de lo que anatómicamente somos. Y una de sus conclusiones es que todos los seres humanos somos iguales en esencia, excepto en algo central. Hay diferencias en tamaños. Por ejemplo, ves en los varones alguna tendencia a algunos órganos solamente en su tamaño, pero la funcionalidad, las células que tiene el corazón, por ejemplo, son las mismas, el mismo tipo que tiene tanto hombre como mujer. Los hígados funcionan igual, etcétera, excepto en las partes sexuales, en los órganos de reproducción. Entonces vemos que esto se ve con claridad en el mundo. Vemos que el pensamiento, desafortunadamente, de la sociedad actual está proponiendo algo opuesto aún a lo que la ciencia explica. Entonces se está proponiendo que la propia identidad personal, incluida la expresión de género, así le llaman, es una cuestión de autocomprensión psicológica. Es decir, cómo yo me veo a mí mismo, cómo yo me quiero interpretar a mí mismo, lo cual está yendo, repito, en contra de todas las evidencias totalmente médicas, anatómicas, la anatomía y lo que es trascendental, inclusive la genética. Esto se vuelve una cuestión por eso ideológica, porque no tiene ningún otro tipo de fundamento. Es decir, yo quiero pensar y establecer de esta manera las cosas. Distinguen el sexo, que es solamente biológico, y tratan de generar un pensamiento o de proporcionar o tratar de implantar un pensamiento que se le llama ahora género, lo cual se convierte en un aspecto sola y exclusivamente cultural o psicológico o conductual de la masculinidad y la feminidad. Vemos también que tenemos una influencia ya social que está basada en cuestiones, vamos a decirlo, operacionales en la sociedad, en donde presenta a la mujer
en papeles prominentes, como directoras ejecutivas, las comienzan a promover de tal manera en la política, en todas las áreas, y con cuestiones que si las analizamos filosóficamente, con problemas que hemos tenido por siglos de un abuso, como lo vamos a ver un momento más, donde se origina todo, porque esto es lo importante, no es una cuestión en donde lo que yo pienso, no podemos caer en una subjetividad. ¿Qué significa ser subjetivo? Bueno, que mi hermana piensa una cosa, él piensa otra, que él piensa otro, y tenemos que respetar lo que cada bien dice. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a caer en muchos conflictos sociales, en muchos problemas de comunicación, vamos a definir las cosas de una forma diferente. Pero hemos sido tan bombardeados y justificando filosóficamente en un mundo que le llamamos postmodernista, en donde se ha aceptado eso, lo cual es una mentira, es un engaño que estamos aceptando. Porque la verdad tiene características, filosóficamente hablando, la verdad tiene características que podemos nosotros analizar y establecer. La verdad es universal, la verdad es algo que se puede comprobar. La verdad no puede ser subjetiva. Ese es el pastor Josh McDowell, una persona que promueve el subjetivismo, o sea, alguien que es subjetivo, deja de ser subjetivo en el momento en el que él es afectado por el subjetivismo. Nadie quiere poder ser, sigue siendo subjetivo hasta que los demás son subjetivos con él. Entonces tenemos que tener un problema, entender que eso es un problema y es falta de una realidad. Pero la pecaminosidad es lo que nos ha llevado a una incongruencia mental, a una incongruencia filosófica, a querer abandonar completamente todas estas cosas que hemos experimentado. Imagínate qué terrible es que se está promoviendo, inclusive vamos a cambiar el lenguaje, vamos a cambiar la forma de comunicarnos. Entonces las mentes intelectuales están reaccionando a eso y diciendo es una aberración, es una tontería lo que se está proponiendo. Y hemos caído sutilmente, nos hemos ido adaptando a ese tipo de ideas en donde, repito, se ha perdido el entendimiento. Se está alentando, por ejemplo, a la mujer. Hace 8 días compartía con mi esposa en la iglesia de Cuapa, en la Ciudad de México, y veíamos cómo toda esta ideología inclusive se ha permeado, todo este machismo que ha resultado como una respuesta, es un feminismo que prácticamente en esencia es lo mismo. No nos podemos extrañar que el mundo esté en eso. Cristo nos advirtió de eso. Cristo nos advirtió, ves en Romanos, ¿verdad?, cómo el hombre en su pecaminosidad Dios lo entrega a las concupiscencias de sus corazones. Y hay 3 entregas, y la última entrega literalmente dice, en su original significa a la incapacidad de su mente. Entonces no nos debe extrañar que el mundo esté así. ¿Cuál es el problema que nos debe de ocupar a nosotros? Que la iglesia estemos así. Que la iglesia nos estemos permeando de esta ideología donde le estamos dando tanto valor al dinero, tanto valor a las posiciones, tanto valor a la autoestima. ¿Sabes cuál es la característica? Le decía Pablo a Timoteo, de los que van a estar metiendo ideología dentro de la iglesia falsa, de los falsos maestros, y la estamos justificando en muchas predicaciones y estudios dentro de la iglesia, amadores de sí mismos. Dios no nos enseña que debemos de procurar amarnos a nosotros mismos. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, aunque a Cristo nomás le preguntaron o no, Él dio el segundo. ¿Por qué? Dice, porque es semejante, quiere decir, está ligado. El segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo. ¿En qué momento nosotros decimos que debemos de procurar amarnos a nosotros mismos? Pero es un impulso de la sociedad que está contaminando los corazones, las mentes, porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Entonces estamos alentando, ¿verdad?, a que las mujeres vayan en esa escalada corporativa, en esa búsqueda de oportunidades laborales, en donde se quiere tener todo
Y lo único que estamos es sacrificando hasta las propias mujeres, sacrificando familias, sacrificando hijos. Hoy no tengo tiempo, pero busquen, vean las estadísticas. No nos dejan mentir. Los suicidios en adolescentes y jóvenes, las tasas de suicidios son altísimas y el 80% se ve que vienen de familias fracturadas, en donde hay divorcios o donde abandonó el papá o donde abandonó la mamá. Las estadísticas no nos dejan mentir de que estamos viendo, pero el hombre alejado de Dios creemos que podemos arreglar todo. Sin Dios hemos deteriorado todo y creemos, la sociedad cree que sin Dios lo va a poder arreglar. Y empezamos a sacar, repito, tipos de aberraciones en donde comenzamos a cambiar los valores de lo que Dios nos dice. No estoy diciendo que una mamá o una mujer no tenga que trabajar. Algunas, ¿verdad, muchachas, pueden estar pensando, ya llegó con su machismo. No, vamos a hablar a la luz de la Biblia. El valor que tenemos que dar. Vemos en Proverbios 31 que la mujer puede trabajar y eso le da una virtud. El problema es el valor que le estamos dando a eso y que hemos perdido de vista cómo Dios diseñó todo. ¿Cuál ha sido el resultado? Varones que no se toman la responsabilidad del rol que le está dando. Varones que están en casa, ¿verdad? La mujer queriendo salir y varones que dicen, bueno, pues aquí no me quiere respetar, bueno, pues ya dejo de hacer lo que Dios me ha encargado. Varones, ¿verdad?, que están ahí jugando videojuegos en sus casas todos los días, festejando cada fin de semana, perdiendo el objetivo de que Dios nos ha entregado. Como cristianos, nuestra tarea es entender ese tema del género y los roles que Dios estableció y cómo eso se ha desvirtuado, cómo eso lo hemos llevado a valores que son contrarios a los valores que Dios tiene, y que podamos nosotros también prepararnos bíblicamente para dar respuesta a estas preguntas que el mundo se está haciendo, a estas preguntas fundamentales de la vida, mirando la palabra de Dios, observando el diseño de Dios, porque Dios nos creó complementarios. ¿Cómo nos creó Dios? Complementarios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así he titulado el tema el día de hoy: complementarios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Aquí es donde vamos a ver qué significa el complementarismo y que tú te lo lleves en tu corazón y que puedas, esto no se trata, ¿verdad?, que bueno, hoy estudiamos el complementarismo y ya tengo mi palabra dominguera, ¿verdad?, para presumirme a mis hijos, a mis nietos y decirles, ¿verdad?, Dios nos diseñó complementarios, ájale, ¿verdad? Y ya, no, se trata de cómo vamos a aplicar esto a nuestra propia vida, cómo nos hemos extraviado y regresemos en la luz, con la luz de la palabra de Dios, a lo que Él quiere que vivamos. Porque esto no solo ha afectado a la sociedad, esto nos ha afectado en lo más íntimo de nuestro corazón y que se está demostrando en muchos problemas que tenemos en una de las relaciones más importantes que Dios nos ha dejado, que es la familiar, el matrimonio. Ahí es donde muchas cosas se han distorsionado y esperemos con la ayuda del Señor que hoy entendamos, de acuerdo a la Biblia, lo hermoso del diseño divino. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ahí ponle una nota, ¿verdad?, unas comillas, al hombre, ahorita lo vamos a ver, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Antes de seguir, le voy a suplicar que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, que nos das acceso a ella. Señor, durante siglos has permitido que se permanezca, se prevalezca tu palabra, la Biblia, para que llegara hasta nosotros. Es tu providencia, te damos gracias por ella. Ahora permite que nuestro entendimiento sea abierto.
que podamos comprender lo que ahí está escrito con el objetivo de que ahora podamos, Señor, abastecernos, equiparnos de un entendimiento que nos lleve a vivir de una forma que te agrade, una forma que te glorifique. Permite que esto sea una realidad en nuestras vidas, que apliquemos tu palabra a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos, amén. Necesitamos entonces, amados, ser formados, ser refinados en la comprensión del hermoso don que Dios nos dio en el género. Génesis 1, 26, 27, en la Reina Valera 60 que acabo de leer, nos deja con un poquito de confusión si nosotros no hacemos una exégesis. No quiero hacer una exégesis profunda, sino que si usted puede ir a su casa, usted ya hay muchos elementos para que usted pueda comprender lo que el mensaje de la Biblia dice. Pero si usted estudia esta palabra que le pedí que señalara, que la palabra hombre no se está refiriendo al varón, porque sería contrario en lo que dice ahí el versículo 27. Primero habla de hombre y luego dice varón y hembra. Y entonces tú dices, a ver, que está un poco raro eso. Bueno, lo que pasa es que hombre lo está utilizando aquí el traductor y la revisión Reina Valera 60 que usamos de una forma genérica, como cuando hablamos de los hombres del mundo. No estamos refiriéndonos a los hombres en el masculino, sino estamos hablando en general. Y les hago esta mención porque la Nueva Traducción Viviente traduce de una forma diferente haciendo esa aclaración, y por eso quiero leérselas textualmente. Dice Génesis 1:27, Nueva Traducción Viviente: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. Cambia el asunto y está correctamente traducido, porque la palabra es Adán, que se utilizaba precisamente para hablar de humanidad en muchas porciones, otras porciones de la Biblia. El término hebreo está señalando en este sentido, aunque también se llegaba a utilizar para el varón, la aplicación mayor, y en el contexto nos está refiriendo a toda la humanidad. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios les creó, hombre y mujer los creó. ¿Verdad que nos aclara? ¿Por qué es importante eso? Porque en un inicio, o desde un inicio, hay una igualdad en el varón y la mujer. Los dos somos seres humanos. En el sentido de igualdad, nosotros delante de Dios, por este texto, y así lo entendemos, estamos hechos y a la misma imagen de Dios. Aunque más adelante vamos a ver cómo hizo con detalle uno a otro en el capítulo 2, vemos, nos está aclarando el Señor con un propósito teológico, es decir, que conozcamos el pensamiento de Dios. Nos está diciendo que nosotros, hombre y mujer, escucha, porque esto es importantísimo en la forma en que vivimos, nos conducimos, hombre y mujer en esto tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo valor, en esencia, en naturaleza, delante de Dios. La misma imagen divina, ¿verdad?, delante de Dios tenemos. Y esto rompe completamente con lo que se ha utilizado por el pecado, que vamos a ver al final en Génesis 3, lo que se ha tratado de imponer debido al pecado, en lo que ahora vemos y que podemos catalogar como jerarquización, en donde vemos una superioridad. Y entonces cuando nosotros se establece, repito, no en origen, sino por el pecado, una superioridad, empezamos a ver cómo el pecado, la pecaminosidad en el corazón de los seres humanos han llevado y han usado de su fuerza, de su economía, de sus bienes, para hacernos pensar que sí existe una superioridad. Para hacernos pensar, porque vemos que
el abuso ha sido al manifestar eso. Al creer que yo soy más, que porque yo tengo una autoridad, entonces puedo hacer lo que yo quiera con los demás. ¿Qué significa ser imagen de Dios? No lo voy a ver con detalle, pero lléveselo esto en pensamiento. 3 aspectos que nos ayudan a definirlo, que es estructuralmente, en lo funcional y en lo relacional. No significa que a la imagen de Dios yo soy un Dios o soy un Dios pequeñito. No, somos criaturas, somos creados por Dios. Pero lo importante que quiero resaltar en este momento es que la Biblia enseña que los hombres no son más imagen de Dios que las mujeres. Ambos tenemos eso. Entonces, la dominación masculina, o lo que hemos llamado machismo, es algo pecaminoso. No hay superioridad, no hay inferioridad. Y nos hemos tragado esa idea. La hemos consumido, la traemos en nuestra, ¿verdad?, forma de pensamiento y de conducta arraigada. Y con la ayuda del Señor, de acuerdo a la Biblia, es algo que tenemos que quitar. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia. Meta significa mudanza. No significa maquillar. No significa redecorar. Porque yo digo, a ver, vamos a cambiar este lugar, ¿verdad? Este lugar está precioso. Pero solo por poner un ejemplo. Vamos a redecorar, ¿verdad? A ver, ahí le vamos a poner unas florecitas. Eso no significa meta, de metanoia. Significa mudanza. Voy a quitar todo esto y voy a colocar algo nuevo. Ese es el asunto que tenemos que ir. Muchos de nosotros como varones usamos lo que sea necesario, y ahorita vamos a ver en dónde se originó eso. Usamos lo que sea necesario para controlar. Y a lo mejor hay varias esposas que están, ahí te hablan, hermana, tienes el mismo problema. El pecado nos dañó respecto a lo mismo. Cambiemos eso. Porque la Biblia nos enseña que en ese sentido Dios nos ve iguales en valor y establece para siempre ese valor personal. Versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios, perdón que me salte, pero pues si de por sí va a durar dos horas la predicación, si veo con más detalle duraría como 4, ¿no? Y no tenemos, sí tiene 2 horas, ¿no?, de su tiempo para. No es cierto, ya ahí tengo mi reloj, no se preocupe, si va a comer barbacoa a su hora. Versículo 31, lea los textos en medio si usted gusta en casa, solo quiero ir llevando el tema, pero créame que buscamos que no sea una interpretación privada. Si usted lo lee, creo que podemos estar de acuerdo. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No solo era bueno, era buenísimo. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto sella la creación. Todo lo que Dios hizo está sellado por la firma de Dios, y eso nos hace darnos cuenta la bondad de Dios. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que Dios creó todo, y la masculinidad y la feminidad es una idea de Dios. Es bella, es hermosa. Es un diseño de Dios, del ser más sabio que pueda existir. Entonces, somos complementarios, y esto significa que somos iguales en dignidad, en valor, en esencia, en naturaleza, pero hay una distinción: el rol que tenemos. Al hombre se le da la responsabilidad de autoridad amorosa sobre su esposa. No nada más de autoridad, y hago esta aclaración porque también la palabra autoridad se ha distorsionado y hemos interpretado: ¿quién tiene la autoridad? Pues fulanito de tal, ¿verdad? El pastor Gerardo. Entonces como yo tengo la autoridad, a ver, mi hermano, te me largas de aquí. ¿Por qué? Porque yo digo. Me caes gordito, hermano.
Sáquese, órale. Me viste feo, me dijiste algo feo, órale, ¿cómo vas? A ver, todos necesitamos agarrar estas sillas, hay que mover todas estas sillas y las movemos para acá. Y queremos que la autoridad es aquel que truena los dedos y todos se mueven. El que dice rana y saltamos. Eso no es autoridad. Aunque la autoridad implica en muchas ocasiones el ordenar o el mandar, la autoridad es mucho más profundo que eso. Por eso le puse esto, es una autoridad amorosa. ¿Por qué es una autoridad amorosa? Porque eso es lo que se refleja en Dios. La máxima autoridad de todo el universo, ¿quién es? Dios. Y Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, Dios es amor, es algo inherente en Dios. Y Él es nuestro modelo de autoridad. Muchos de nosotros no hemos tenido modelos de autoridad. Hemos tenido modelos de autoridad como la que acabo de escribir. Porque así fue nuestro papá, así fue nuestro abuelito, así fue tu tatarabuelito Zapata, ¿verdad? Y entonces ya creemos que así debe de ser. ¿Cómo nos justificamos? Bueno, pues así fui, ¿no? Mi mamá me zapateaba, pero pues bueno, mira, medio rectito y yo no necesitaba. Empezamos a justificar todo ese tipo de cosas. No nos confundamos, tenemos que quitar esto, lo que nos sirve. Dios le da una autoridad y coloca a la mujer como una ayuda en donde la mujer debe de ser la ayuda voluntaria, alegre y sumisa al hombre. Y cuidado con esa palabra sumisa, porque otra vez tiene una distorsión. ¿Y qué es lo que hemos pensado como sumisa? Pues hay, ¿verdad? Usted como sumisa, pónganse en un rincón y ahí y nada más obedezca. Cállese. No sirve para más. Eso no es sumisión. Sumisión no es que permitas el abuso, porque la Biblia también dice, no participes de pecados ajenos. Tengamos mucho cuidado. Tengamos cuidado de entender las cosas en lo que el mundo nos establece. Entonces, ¿qué es lo que pone Dios? Dios le da una autoridad al varón que debe de ser amorosa, como la de Dios, bondadosa, y a la mujer sujeta para trabajar en sus papeles complementarios entre sí. Cada uno haciendo, sumándose, aportando, siguiendo un fin, siguiendo un propósito. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Versículo 28, que dice de Génesis 1, y los bendijo Dios, porque quiero que vayamos viendo esa diferencia, ¿verdad? Que es obvia. No en esencia, no en dignidad, eso no hay diferencia, pero sí hay una diferencia posterior, que tenemos que entender que eso no significa. Pero bueno, ¿qué dice aquí versículo 28? Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aunque fructificad y multiplicaos es un imperativo, no dice y les mandó Dios. ¿Qué dice? Los bendijo. Esto es trascendental, sobre todo en esta sociedad donde el ídolo de la comodidad está haciendo a ver a muchos jóvenes y no, yo no me quiero casar. Y si me caso, sin hijos, yo no le voy a cambiar la popó a nadie. Tu ídolo comodidad te está llevando a dejar de ver, y aunque Dios no le da esta bendición a todas las parejas cristianas, es una bendición. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Déjame leerte en la Nueva Traducción Viviente. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Te das cuenta? ¿A quién le dio Dios la enseñanza, la forma de que tienen que sojuzgar o gobernar? A los dos. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales que corren por el suelo. Ahora, ¿qué les está diciendo? Multiplíquense. ¿Qué se necesita para que nos multipliquemos? No es una mariposita que viene a una flor, ¿verdad que no? Relaciones sexuales.
que el aporte de una célula llamada espermatozoide del varón y una célula de la mujer que se llama óvulo, que a través de una relación sexual se puede hacer eso, se hace eso. Pero ¿cómo se puede hacer la relación sexual? ¿Te das cuenta? La anatomía que mencionaba al principio nos los dice. Un órgano que recepciona y un órgano que aporta. ¿Sí? Complementarios. Si fueran dos que aporten, chocarían. No, hay alguien que recibe y alguien que aporta. Decía Marto, ¿verdad? Tuercas y tornillos. Dos tornillos no se pueden enlazar. Una tuerca entra perfectamente en un tornillo. Anatomía. Esa anatomía nos comienza a vislumbrar que hay diferencias innegables entre el hombre y la mujer. Diferencias que, como ya lo vimos, no implican superioridad, que están cumpliendo una bendición, un propósito de reproducción. Pero eso cambia, ese propósito empieza a distorsionarse cuando yo comienzo a decir, bueno, es que yo merezco, ¿verdad? Yo quiero vivir bien y merezco vivir bien. Yo merezco ser feliz. Yo merezco estar en paz. Yo te pregunto, ¿eso es lo que dice la Biblia? Ve a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y unos versículos antes dice que por nuestro pecado, nuestra condición de pecado, todos estamos bajo el juicio de Dios. Y si vas a ver cuál es el juicio de lo que tú y yo merecemos, se llama infierno, lago de fuego. ¿Quieres entrar en el área del merecimiento? Cuidado, porque a la luz de la justicia de Dios, la rectitud de Dios, la santidad de Dios, perdemos demasiado. Pero nos han convencido. Yo merezco ser feliz. Cuestiónate por qué. ¿De dónde sacas eso? De hecho, ahí es donde ha surgido el abuso. Como yo merezco ser feliz, a mí me vale qué pase con el vecino. ¿Qué pase con esta mujer que aparte es una rebelde, hija de Dios, ¿verdad? Y yo, ¿por qué voy a sufrir por ella? Si llego y ni me saluda, mejor el perrito me saluda. ¿Qué recibo de ella? Hay que desecharlo. Empezamos a tener ese tipo de... Ahí es donde surge el abuso. Que se mueran en su casa, a que se mueran en la mía, ¿qué decimos? Imagínate ese pensamiento de Cristo. No, hombre, pues, de que se mueran estos miles y millones de pecadores que se lo merecen, a que muera yo. ¿Qué eligió Cristo? Yo muero. Yo muero. Tengamos cuidado porque a la luz del Evangelio no analizamos las cosas y tenemos que empezar a hacerlo. Cuando yo no veo las cosas como Dios, que es misericordioso y que Él da bien todo el tiempo, yo voy a querer demandar de los demás lo que yo creo que necesito. Y soy capaz de llegar a lastimar y abusar de los demás en cualquier tipo de relación. El género, como está aquí descrito en Génesis 1, incluye el sexo, los órganos sexuales, lo que Dios dispuso para cada uno. Hay aspectos del género que son culturales y que es lo que se ha utilizado como recursos para poder estar planteando estas ideologías y que nosotros tenemos que entender. ¿A qué me refiero con estos aspectos del género cultural que no vienen en el diseño de Dios? Por ejemplo, ¿cómo vestimos a los niños? Nace un bebé y ¿de qué color le compra su chambrita? Azulita. Y si es niña, rosita. Eso es cultural. No es la elección genética de Dios. No es lo que dispuso. Que no está mal, es algo que no estamos diciendo que esté mal o esté bien, pero tenemos que distinguir eso.
pero que ese tipo de pensamientos o esa forma en que nos hemos conducido para estos que están imponiendo su ideología, los usan. Pero tenemos que darnos cuenta de las facetas del género que son innatas como Dios lo ha hecho. Que desde la reproducción es observable esa distinción de roles que cada uno, ¿verdad?, aporta de forma valiosa. No puede haber una reproducción si no hay una célula masculina y una célula femenina. Es imposible. Entonces, todos estos los que quieren hacer una reproducción, aunque estén legalmente dentro de las leyes distorsionadas de la sociedad, dos mujeres casadas van a tener que utilizar a un hombre, una célula de un hombre, para que puedan tener un hijo. De otra manera es imposible. Así funciona. Es observable. Entonces, el complementarismo es algo que Dios ordenó, es hermoso, es glorioso, es lo que trae vida, es lo que da salud, es lo que trae alegría. Y es importante que nosotros lo tengamos. Ahora, el complementarismo es para vivirlo, no para usarlo nuevamente con nuestro egoísmo. Hay personas que han utilizado estas ideas de las diferencias de roles y las han llevado a un extremo, y he escuchado justificaciones del complementarismo que vuelven al mismo punto, un machismo disfrazado de cristiano, en una forma equivocada de interpretar algunos textos bíblicos. Vamos al capítulo 15, donde vamos a seguir viendo cómo Dios nos hace complementarios. Ya lo vimos desde la parte de reproducción, cómo los órganos sexuales son complementarios. Es tan evidente eso que Dios puso y diseñó en el cuerpo humano, en la mujer y en el hombre. Pero aquí vemos, ahora Génesis 1 nos da una perspectiva general de la creación. Génesis 2 se enfoca a detallar la obra maestra de Dios en la creación, el hombre y la mujer. Y entonces, dentro de esta descripción de Dios, dice el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre. Aquí Dios todavía no crea a la mujer. Es decir, ese Génesis 1, ahora aquí lo desglosa el Señor, lo hace con detalle. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, la mujer es igual en esencia, pero también Dios hizo a uno la cabeza y al otro el ayudante. Ahí está. ¿No que no había superioridad? No la hay. La hemos impuesto. No está mal. ¿Qué es más importante? ¿El hígado o el corazón? Vete a un doctor y él: quíteme el hígado porque me cae gordo. Quítate el corazón. No funciona. Todo lo que Dios hizo lo hizo hermoso, ya lo vimos, lo hizo bueno. Dios pone en el huerto a Adán y lo pone a chambear. ¿Por qué envidias eso? Digo, eso es bueno en la creación. Pero no es, lo otro no es malo. Lo otro es igual de bueno. En el huerto pone a Adán antes que Eva fue creada y lo puso a trabajar y a cuidar. Versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Algunos han dicho teológicamente que bueno, pues todo lo había creado bien Dios, excepto esto. No es que Dios haya creado algo mal. Está narrando la creación. Está diciendo hasta aquí, ¿verdad? Nos está identificando, está diciendo: la soledad no es algo bueno. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se ayuda idónea para él. O sea, volteó y vio todas las plantitas, volteó al puerquito, dijo: no, este no está, para Adán no. Y vio a la vaca, ¿verdad? Menos. Y nada, ¿verdad? Estaba ahí, no era lo que Dios había planeado en un origen.
Pero empezamos a ver que Dios da un rol aquí, específicamente una responsabilidad, una función para que las características que Adán tenía pudiera cumplirlas. Dios le da una autoridad para nombrar a los animales. Y hasta el versículo 22 vemos que Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, la mujer fue creada con el propósito de ser ayudante del hombre, un ayudante permanente. La palabra que se utiliza ahí para ayuda idónea, la palabra esher. Y esto es muy importante. Pero es un rol hermoso. Es un rol que no implica inferioridad. La inferioridad se dispuso en el pecado. La diferencia en el rol no equivale a diferencia de estatus. La diferencia en el rol no implica diferencia de valor, de importancia o de dignidad. La palabra ser se utiliza en todo el Antiguo Testamento en varias ocasiones como la ayuda de Dios. Esto es hermoso en todo sentido. Porque esta es la forma en que nosotros varones tenemos que darnos cuenta que Dios creó a nuestra esposa. ¿Y para qué la creó? Porque a veces nos sentimos como que los más caracachimba, los superhombres, ¿verdad? Y tú dices, no le voy a decir a mi esposa porque pues no quiero que ella se preocupe. Estás negando lo que Dios te proporcionó. Ayuda idónea. Mi esposa, gracias a Dios, me tiene bien checadito. Amén, dice la hermana, ¿verdad? Y ella sabe cuando algo pasa, porque ya hasta me dijo el secreto. Dice, es que cuando yo sé que traes algo, aquí esto se te arruga. Y yo me quiero hacer el valiente aparentemente, lo cual realmente es equivocado, no es el diseño de Dios. ¿Qué es tu esposa para ti? Dijimos, ayuda idónea, esher. ¿Ayuda de quién? De Dios. Y yo quiero rechazar la ayuda de Dios, porque soy bien buenote, soy bien valientote, soy bien picudo. Yo me metí en este problema, yo voy a ver cómo lo salgo. No es el diseño de Dios. Ayuda de Dios. La diferencia en el rol no equivale entonces a eso. Dios nos ayuda. Dios es ayuda para su pueblo. Pero eso no significa que sea menor que su pueblo, ¿sí? Es un esher para su pueblo. Es un esher para la iglesia. ¿Y por eso Dios es menos que nosotros? No, Él es la máxima autoridad. La Trinidad es el mejor ejemplo de esto. Fíjate bien cómo dice, acabamos de leer en Génesis 1, hagamos, un plural. La Trinidad, ¿qué es? 3 en uno solo, unidad perfecta. Padre e Hijo son eternamente iguales. Su esencia, su ser, su valor es el mismo, pero cada uno tiene papel diferente. Y el Hijo sometido al Padre. Y eso no disminuye ni tantito, ni un poco, la divinidad de Cristo. Por las misericordias de Dios, hermanos, entendamos que eso es una influencia de nuestra propia carne, de una sociedad pecaminosa que nos ha llevado a pensar de esta manera. Muchas mujeres, por esta forma de pensamiento, no están ejerciendo el papel que Dios les dio en su propia casa y se han hecho a un lado. ¿Para qué le digo si ni me hace caso? Sí, te creo, no. Pero esa no es una razón para dejar de hacer lo que Dios te dio. ¿Quién te lo encargó? ¿Quién te encargó ser ayuda idónea? Solo 3 mujeres están convencidas. Me estoy refiriendo a ti, hermana. La pregunta es para ti, mujer. ¿Quién te encargó ser ayuda idónea? ¿Estás convencida de eso? No dejes de hacerlo, aunque el fulano no te haga caso. Porque no te lo encargó él, te lo encargó Dios. No te canses de hacer el bien, dice Gálatas 6, porque a su tiempo cosecharás. Si tú te quitas, sí, a lo mejor Él se merece que te quites.
Pero si tú te quitas, ¿a quién estás desobedeciendo? Tengamos cuidado. Génesis 3:16. Vamos a terminar con esto rápidamente. El último punto, aunque es el más tardado. Me gusta asustarlos. Ya huele a sopa. Ya no. Ahí dice 8 minutos. Esperemos que menos de eso. A la mujer dijo, ¿qué le dice a la mujer? Que llegamos a Génesis 3 rápidamente. Entra el pecado, la mujer es engañada, ¿verdad? Viene el pecado. ¿Qué hace Dios? Número 1, no va y le dice, ¿quién pecó primero? No. Cuando va ahí, no llama a Eva. ¿A quién llama? Adán. Adán, ven para acá. Autoridad. Tú eres la cabeza, maestro. Tú tienes esa responsabilidad, ¿verdad? Y después, a cada uno le dice la consecuencia. Y llega con la mujer, versículo 16. Y esto es interesante de verlo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maldición del pecado está aquí expuesta, pero hay una esperanza. Está revertida en la redención de Cristo. La mujer, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo el Señor? Déjame leerte en la nueva traducción viviente para que nos quede claro. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Escucha esto. Y desearás controlar a tu marido. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Cayeron en el engaño. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Esto no existía antes de que entrara el pecado. ¿Cómo cierra el capítulo 2 de Génesis? ¿Verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Verdad? Y estaban Adán y Eva en el huerto, desnudos, y no se avergonzaban. Había una unidad perfecta, una comunión, diseño de Dios. Uno siendo cabeza, otra siendo ayuda. No había bronca, no había pleito. Entra el pecado y perturba todas las relaciones apropiadas entre el hombre y la mujer. Se comienza una guerra por el control, contraria al diseño de amor y la bondad de Dios. Distorsiona los roles originales. Distorsiona, ¿verdad? Como todo mostrando la imagen de Dios ahora de forma imperfecta. Llegamos y chicos convencidos de que son chicas o viceversa. Y eso entristece. No nos debe de sorprender. Hay una lucha terrible que el pecado ha traído y que esa es la importancia, amada, de que comencemos a entender la redención de Cristo en nuestras vidas y darnos cuenta de cómo nosotros mismos hemos sido participantes de distorsionarlo todo y no ser un ejemplo, una luz de que nuestro matrimonio sea un ejemplo para este mundo, que este diseño de Dios, aunque distorsionado por el pecado, en la redención de Cristo, es algo maravilloso. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? ¿Cómo debo vivir en matrimonio? ¿A qué me debo esforzar como marido? No, te debes de dar cuenta de la imposibilidad de hacer eso si no tienes a Dios en tu vida. La imposibilidad de hacer eso si no estás abastecido completamente del amor, de la presencia de Dios. Pero también nos da una esperanza implícita, porque cuando yo me abastezco del Señor y amo a una pecadora, este es el evangelismo más poderoso que Dios nos ha entregado, porque estamos diciéndole al mundo, ¿sabes qué? Así me amó Cristo,
como yo estoy amando a mi esposa. Aunque no me dé los frijoles, aunque no me dé pollito en las noches, aunque haga lo que haga, porque así yo fui amado, no por mi mérito. ¿Sabes cuál fue la contribución que tenemos todos nosotros para ser salvados? Es que yo respondí al amor de Dios. Eso no dice Romanos 3. ¿Sabes cuál fue mi contribución? Ofender, traicionar al ser más bueno, más hermoso, más maravilloso, más misericordioso, que lo único que ha hecho hacia mi vida es darme bien. Así me amó, así me dio su gracia, dio a su Hijo Jesucristo, para que yo, todo un enemigo y traidor, pudiera ser reconciliado con Él. Así fui amado, así tenemos que amar. He escuchado a algunos varones que dicen: eso está demasiado difícil. No, amado, no. Es imposible sin Dios. Es imposible si tú no vas cada mañana y te abasteces de Dios y volteas a ver a tu esposa, ¿verdad? Y que está en el día 26 toda de malas y así, toda despeinada, así como amanece, ¿verdad? Y así con su aliento horrible y contestándote feo y todo. ¿Y qué hacemos si no te pasamos ese tiempo con Dios? Que te aguante, ve a ver a tu mamá, ¿no? Y que en todo lo malo que tú puedas ver, te acuerdes de cómo fuiste amado. ¿Sabes dónde te acuerdas? En la presencia de Dios, ante su santidad, donde no hay ningún pretexto para pecar, donde solo recibimos misericordia y amor, y nos recuerda eso. Solo Dios nos da una sabiduría para vivir en un mundo tan roto. Solo Él nos equipa para proveer compasión. No estoy hablando de estas situaciones. Tal vez tú tienes un problema de homosexualismo y te piensas: ay, me están rechazando, discriminando. No es cierto, te estamos amando y no te vamos a rechazar de ninguna manera. Te estamos dando lo mejor que tenemos, que es Cristo Jesús. Decirte que predicar que Dios te va a quitar el homosexualismo es como decir que yo dejé de ser mentiroso cuando vine a Cristo. Eso será una mentira. Eso no es lo importante. Lo importante es que puedas confiar en que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Igual que un adúltero, igual que alguien no ha tratado a su esposa como vaso más frágil y la ha amado como Cristo ha amado a la iglesia. Todos necesitamos de ese Dios constantemente. Y quiero terminar con Gálatas 3:28. El Señor dice: no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por medio del arrepentimiento y la fe en su sacrificio, los creyentes estamos unidos a Cristo. Con su muerte y su resurrección, Jesús conquistó el poder del pecado y de la muerte. Y eso nos conduce al mejor Edén, en donde ahora ya no solo tú tienes la responsabilidad de cuidar, sino de mostrar a Cristo. Es más, creo que lo dije mal. Aunque sí es una responsabilidad, es un privilegio. Hermoso privilegio. Donde tenemos que vivir la masculinidad y feminidad perfectamente. La obra de Cristo no quita las distinciones de los roles, las redime. Nos hace entender lo hermoso y lo valioso de la creación de Dios. Varón y mujer, ahora somos uno en Cristo bajo el nuevo pacto. Esposos que conducen por medio de un amor sacrificial, y mujeres que se someten a ellos, no porque ellos se lo merezcan tampoco, sino porque, como dice Pablo en Efesios 5,
así como la iglesia se sujeta a Cristo. Cuando tú te sujetas a un varón pecador, estás predicando el evangelio. Les estás diciendo a las mujeres: ¿sabes qué? Seguir a Cristo, caminar con Cristo, unidas a Cristo, es la mejor manera de vivir en este mundo. No es una cuestión terrenal, no es una cuestión funcional nada más. Va mucho más allá. Tiene un impacto en el reino de Dios. ¿Por qué muchos de nuestros hijos no se han convertido al Señor? Por la forma en que estamos llevando nuestro matrimonio. Por lo que no nos hemos dejado convencer por el Señor. Esposos, Dios nos ha llamado. Quiero pedirles a los varones que se pongan de pie, por favor. Dios, en su infinita sabiduría, te ha hecho un hombre. No para que pensemos que podemos conquistar nuestro camino al cielo, pero Dios nos ha dado una autoridad para ser un ejemplo del amor de Cristo. Cierra tus ojos, por favor, déjame orar por ti. Señor, al mirar en tu palabra lo que significa ser hombre, nos hemos dado cuenta cómo hemos fallado. Muchos de nosotros hemos sido abusivos o hemos sido ausentes. Y eso es pecar delante de ti. Queremos poner nuestra confianza en el hombre perfecto que fue Cristo, que por su muerte y su resurrección abrió un camino para ser adoptados como tus hijos. Entre más pasen los días, más difícil va a ser ser un hombre piadoso, un hombre tuyo. Tu palabra lo dice, pero Dios, queremos suplicarte que avives el amor en nuestro corazón. Que nos demos cuenta que si no permanecemos en ti, estamos perdidos y nada podremos hacer. Que somos como unos pámpanos, unas ramitas que los cortan de la vid y dejamos de servir, dejamos de dar fruto. No queremos ser unos religiosos que vengan a la iglesia y den una cara y nuestra vida diaria sea diferente. Hay mucho que te tenemos que entregar. Hay muchas maneras que hemos sido afectados. Ayúdanos a perdonar a quien nos ha afectado, Dios. Pero ayúdanos a aceptar en esta tarde el llamado de ser varones que te honren. Varones que realmente te amen, que han entendido la gracia y que ahora muestren esa gracia. Quiero pedirte por los solteros, los varones solteros que están aquí, que no menosprecien tu palabra pensando que porque ellos no están casados, Señor, que desde ahorita prepares su corazón para que si tú les concedes un matrimonio, sea un matrimonio que te glorifique. Ayúdanos, Señor. Si lo hemos hecho mal, todo lo que hemos hecho mal, Señor, queremos confesar nuestro pecado de no amarte a ti al 100%. Queremos confesar el no amar como fuimos amados a nuestra esposa, por ser egoístas, por no abastecernos en tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que sean nuestras esposas las que puedan verte a ti a través de nosotros. Principalmente, que sean nuestros hijos que puedan verte a ti a través de nosotros. Ahora pon tu mano, si está tu esposa aquí, pon tu mano sobre su cabeza, por favor. Y bendice a tu esposa. Pide gracias, Dios, por esta esposa, porque tal vez muchas veces no lo entendí, no estaba convencido de eso,
Pero ahora entiendo que es tu ayuda para mi vida. Ayúdame a vivir con ella sabiamente, a verla como una coheredera de tu gracia. Señor, que si mi boca fue usada para maldecirla, en el nombre de Jesús hay un verdadero arrepentimiento. No tan solo que ya no la maldiga, sino que ahora mi boca sea usada para bendecirla, para agradecer por ella cada día, para que tu obra sea hecha en su vida. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a la gracia que recibimos. Ahora nos ponemos todos de pie, por favor. Así con tus ojos cerrados. Padre, bendice a tu iglesia. Señor, que estas mentiras que hemos creído de este mundo sean desarraigadas para tu gloria, y tu palabra, Señor, tu palabra sea lo que nos aclare nuestra mente y vivamos conforme a eso, que sea la verdad. Ayúdanos para estar constantemente, Señor, yendo a ella y viviendo, Señor, conforme, recordando lo que tú nos has dicho. Que entendamos que si no somos guiados por ella, Señor, vamos a seguir creyendo las mentiras de un mundo que nos convence, porque nuestra carne está ahí permanentemente. Ayúdanos, Señor, para vivir piadosamente. Bendice estos matrimonios. Tal vez no están aquí, Señor, algunos esposos. Permite que, como dice tu palabra en 1 de Pedro, que la conducta de las esposas cuyos esposos no están aquí, su conducta casta y respetuosa, Señor, hacia sus maridos, les pedí que el evangelio y ellos vengan al conocimiento de ti. Que los esposos, su amor, Señor, hacia sus esposas que no están aquí, igual. Y los hijos que no están aquí, Señor, que no han sido salvos, sean impactados por la vida, por las buenas obras que tú produzcas en nosotros y que resulten en una gloria a tu bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.